Éxodo 13 nos quedamos en que en el Éxodo 13 nos quedamos que ahí Dios ya había redimido, ¿no?, el primogénito. Entonces vamos a ir a Éxodo 14. Yo ya la tengo descargada, si quieres toma la Biblia y yo voy de acá. Ajá. Éxodo 14. Quédate con los dos. Sí. Vamos a... Éxodo 14 ya nos habla cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Pero aquí hay un problema grande en Éxodo 14. ¿Por qué? Porque hay un problema grande. Fíjate. Aquí hay una persecución de los ejércitos de Faraón. Acuérdate que Faraón es un tipo de Satanás, Egipto es un tipo del mundo. ¿Qué es lo que trata de hacer Faraón? Faraón no trata de dejar ir al pueblo de Dios. Y fíjate, esta es una enseñanza en la cual podemos entender que Faraón es un tipo de Satanás y Egipto un tipo del mundo. A veces Satanás no nos va a querer dejar ir, porque la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones. ¿Y crean en qué? En la mentira. Acuérdate que siempre Satanás va a engañar al hombre. Él lo engaña desde el principio. Dice Génesis 3 que es la serpiente, ¿no? Y que engañó al hombre, ¿no? Desde el principio. ¿Para qué? Para que el hombre cayera en transgresión. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer Faraón? A veces Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es un tipo de Satanás. Pero ellos ya habían sido redimidos a través de la última plaga, el anuncio del primogénito. Cuando el pueblo de Israel fue redimido con la sangre de los dinteles, ya habían sido salvos, al igual que la iglesia. Cuando la iglesia recibe al Señor en su corazón, la iglesia es salva. Pero la salvación se debe de guardar con temor y con temblor. Pero aquí hay un problema grande. Satanás, ¿qué es lo que trata de hacer? Satanás trata de desviarte siempre del propósito de Dios. Acuérdate que en el Edén, vamos a orar antes de empezar, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú quites todo velo, Señor, de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, a ponerla por obra, Señor, a guardarla, Señor, a que tú seas obrando, Señor, y que tú pongas las palabras en nuestras bocas, Señor. Quita, Señor, todo pues todo lo que no nos deje escuchar tu palabra, Señor, y que tú seas mi Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Porque hay un velo, ¿no? Entonces, cuando Dios ya nos justificó en Romanos 5:1, la Biblia te dice que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que ha derramado la sangre en la cruz del Calvario. Hay una justificación por la fe. Aquí el problema desde Edén, ¿qué es lo que hace siempre la serpiente? La serpiente trata de engañar siempre al hombre, ¿no? O sea, acuérdate que cuando tú vas a Génesis capítulo 2, hubo un mandato para el hombre. Dios les dijo, solamente del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Génesis 2:17. Pero ¿qué hizo el hombre? Entró en transgresión. Porque en Génesis 3 la serpiente dice que era astuta. ¿Y qué les dijo? Con que Dios te ha dicho. Y es lo mismo que a veces hace Satanás con el hombre. Satanás nunca te va a dejar querer ir, ¿no? Porque es el príncipe de este siglo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Pone un velo al hombre para que no vea la verdad. El hombre no puede ir a la verdad porque hay un velo en el hombre. O sea, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás no te deja ir a ver la verdad. Satanás te quiere tener atado en ese lugar. El pueblo de Israel estaba en el Éxodo, estaba en Egipto. Y Egipto es un tipo del mundo y eran esclavos ahí, pero iban a ser libertados. Y aquí lo que pasa, tú vas a ver cómo cómo Israel va a cruzar el Mar Rojo y cómo va a salir de Egipto, cómo le va a hacer, fíjate. Entonces, ahora, fíjate, ya hay una reconciliación con Dios, pero va a haber un adversario que no nos va a dejar querer ir de sus manos, se llama Satanás. Por algo el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 7 de la carta de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo yo someto mi carne a Dios? ¿Cómo yo someto mi pensamiento a Dios, mi alma, mi espíritu? ¿Cómo yo lo someto? Pasando más tiempo con Él. Si yo paso más tiempo en las cosas del mundo, si yo paso más tiempo afanado en las cosas de la carne, ¿qué va a pasar? Mi carne se va a desviar. Sí, porque mi carne va a querer las cosas de la carne. Y el hombre, cuando ha vuelto a nacer, ¿qué es lo que hace? Es más espiritual. No por algo el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, verso 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El hombre que ha nacido de nuevo, igual que los israelitas nacieron de nuevo, porque eso representaba la salvación, ¿de qué se preocupa? De las cosas de Dios. Porque acuérdate que hay una separación entre Dios y los hombres. ¿Cuál es esa separación? El pecado original. Eso es lo que separa a Dios de los hombres. Pero también hay un Salvador, un Redentor que redimió a los hombres, igual que en el Éxodo, a través de la sangre de los dinteles. Esto es Jesucristo. Jesucristo nos reconcilió con Dios a través de la sangre y hay una justificación. Pero cuando tú recibes al Señor en el corazón, cuando tú ya eres salvo, siempre lo que va a hacer Satanás te va a tratar de desviar y te va a decir, ¿cuál verdad? Si tienes que vivir el momento, tienes que vivir aquí y ahora, tienes que vivir el tiempo presente. ¿Para qué miras la eternidad? ¿Para qué miras a Jesús? Jesús es un invento de los hombres. Jesús lo inventaron los hombres. Siempre tiene un argumento como en Edén, siempre tiene un argumento como Faraón. Fíjate, entonces, lo único que hizo Israel para cruzar el Mar Rojo fue primero confiar en Dios, aunque antes de cruzar había incredulidad hacia Moisés. Y a veces aún puede haber incredulidad en nuestro corazón. Ve Hebreos capítulo 3, verso 15. Vamos a Hebreos capítulo 3, verso 15. Hebreos 3, verso 15 nos dice, entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado la palabra de Dios, se nos ha anunciado. Esto es lo que está diciendo el autor de los Hebreos, al igual que ellos, se les anunció la buena nueva. Y cuando ellos fueron redimidos y fueron a celebrar la Pascua y habían cruzado el Mar Rojo, ellos ya estaban en el desierto. Pero aquí había un problema con el pueblo de Israel. Tenían un corazón duro. Y a veces en el hombre, ¿qué hay? Un corazón duro. ¿Cómo lo dice Jeremías? ¿Cómo es nuestro corazón? Jeremías 17:7, engañoso, perverso, más que sobre todas las cosas. Y a veces el mundo, ¿qué es lo que te dice? Sigue tu corazón, sigue tus deseos, sigue tus anhelos. Pero Dios, ¿qué te dice? Tu corazón es perverso, engañoso. ¿Y cómo entonces dice el autor de los Hebreos? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón, como en el desierto. Si oyes hoy la voz de Dios, es tiempo de seguir al Señor. Fíjate, vamos ahora a esta parte. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, y segunda de Corintios 10, 4 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, te dice así, tu corazón es perverso, tu corazón es engañoso, pero también estás luchando con un adversario que te dice, sigue tus anhelos, tus deseos. Ese es Satanás. Y primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, te dice que Satanás anda como un león rugiente a ver a quién devora, y que seamos sobrios. Si él anda como un león rugiente a ver a quién devora, ¿qué es lo que trata de hacer siempre él? Derribar lo que Dios ha hecho. ¿Trata de qué? De apartarte del propósito de Dios. Siempre él trata de hacer eso. Fíjate ahora, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 al 5. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 al 5. Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para las destrucciones de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si yo sigo mi corazón y si el enemigo se postra en mi corazón y me empieza a decir, ¿para qué sigues a Jesús? ¿Para qué buscas tanto a Dios? ¿Para qué doblas rodillas? ¿Para qué entregas tu casa a Dios? ¿Para qué entregas tu vida a Dios? ¿Para qué la entregas? Si mira, te va igual, te pasan cosas, pasan circunstancias duras en tu vida, hay problemas, tu vida sigue igual. ¿Por qué entregas tu vida al Señor? ¿Para qué sirves a Dios? Si el tiempo es el tiempo presente, debemos de vivir el tiempo presente. ¿A poco no el enemigo siempre tiene un argumento? Y tú lo puedes ver a veces con Faraón. Faraón, ¿qué tenía? Tenía un argumento para no dejar ir al pueblo de Israel. Eso es lo que hace siempre. El enemigo siempre tiene un argumento y te dice, ¿para qué buscas a Dios? ¿Para qué tanto Dios en tu vida? Pero el hombre realmente debería de buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento. El hombre necesita a Dios no para que solucione sus problemas. El hombre no necesita a Dios solamente para que solucione sus problemas. El hombre necesita a Dios porque Jesús es la salvación. ¿Y qué le va a pasar al hombre si muere sin Cristo? ¿Qué es lo que pasa?
Cuando un hombre muere, de repente, ¿qué le dicen al hombre? Pues ya murió y un ángel al cielo y sigue tu camino y fue al cielo y así, ¿no? Ese es el dicho de muchos, ¿no? Pero realmente, ¿qué le va a pasar al hombre si muere sin Cristo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Y qué es lo que hace Satanás? Te engaña y te dice, vive el momento, vive el tiempo presente, tienes que vivir aquí y ahora. Pero realmente, ¿qué le va a pasar al hombre? Según la Biblia, Hebreos capítulo 9, verso 27, te dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Y Jesús qué es? La salvación. Todos los hombres necesitamos a Cristo para ser salvos. Fíjate, ahora en esta parte, Satanás siempre te va a decir, regresa a tu pasado. Mira, fuiste a Dios y cuántas cosas te han pasado. Ese es el argumento principal de Satanás. Regresa a tu pasado, regresa a tu vida. Pero la Biblia, ¿qué te dice? Prosigue al blanco, guarda la salvación con temor y con temblor. Sigue a Cristo y vas a tener problemas. ¿Quién dice que no? El vivir cristiano a veces va a haber fuente de problemas. Israel está aquí en un gran problema. Tiene que dejar Egipto y va a tener que cruzar el mar. Imagínate, para ir al mar y de repente saber que Moisés tal vez los trajo a morir a ellos y le reclaman a Moisés, tú nos trajiste a morir, que no había sepulcros en Egipto. Ahorita lo vamos a leer. Y te vas a dar cuenta cómo el pueblo de Israel también tiene duda. A veces dudamos, ¿seguiré a Cristo o no seguiré a Cristo? Pero Él es el camino. Él cómo se muestra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida. Quien coma de mi pan jamás tendrá hambre. Yo soy el agua viva. Quien tome de mi agua no tendrá sed jamás, y de él correrán ríos de agua viva. Así se muestra Jesús como la salvación, como la puerta, como el buen pastor, y el buen pastor cuida de sus ovejas. Jesús nunca te va a dejar, Jesús nunca te va a desamparar. Él no es igual que Satanás. Satanás de repente te concede todo, ¿no? ¿Y qué le dijo a Jesucristo? Si te postras y me adoras, todos los reinos de la tierra te daré. Pero él siempre engaña al hombre. A veces le da fama, riquezas, gloria, pero después que hay un vacío en el corazón del hombre. Y Jesús, ¿qué es lo que da? Te da la paz, aún en el medio de los problemas. Te da la paz en el medio de las circunstancias difíciles, porque Él es la paz. Y dijo así: yo soy la paz, y mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Fíjate, vamos a leer ahora sí, Hebreos capítulo 1, verso 4. Esto es, Dios atrae a Faraón para salir contra Israel. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, Éxodo capítulo 1, verso 4. Fíjate. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá: de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Fíjate, a mí me llama la atención el último verso. El último verso, el verso 4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Quién endurece el corazón de Faraón? Dios. Y a veces, ¿quién permite las pruebas en el hombre? ¿Por qué Dios permitirá las pruebas en el hombre? ¿Por qué Dios a veces permitirá las cosas difíciles en tu vida? Porque si no permitiera las cosas difíciles en nuestras vidas, no lo buscaríamos. No buscaríamos a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Tengo un problema grande en mi vida. Y ponle el nombre que quieras al problema o a la circunstancia que tú estés viviendo. Y de repente, cuando tú estás en un problema grande en tu vida y cuando tú tienes necesidad, como en algún tiempo yo llegué al Señor porque me quería suicidar por causa de la droga, y yo le dije al Señor: ayúdame o llévame. Y fue un problema grande que me hizo doblar rodillas y quiso que mi vida fuera entregada a Cristo. Y ese es el problema del hombre. Cuando está en un problema grande, busca al Señor. ¿Qué es lo que hizo Dios? Endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que Dios se glorificara. Si el hombre no tuviera problemas en su vida, la Biblia dice que no te sorprendas de las pruebas que han de venir a tu vida. Y eso es lo que te dice la Biblia: no te sorprendas de las pruebas que han de venir a tu vida, porque a veces en tu vida va a haber problemas, va a haber situaciones que te hagan buscar más al Señor.
Y eso es lo que pasa con la iglesia, cuando está en una situación grande. Imagínate si, vamos a suponer, hemos tenido casos dentro de la iglesia que hay hermanos que tienen un hijo con cáncer y de repente está una prueba dura. ¿Por qué? Porque tiene que orar la iglesia por este joven, por este niño. Y la iglesia tiene que doblar rodillas, ¿para qué? Para que Dios, si quiere, en su voluntad pueda sanar a este niño. Eso es un problema grande. Y a veces nuestros problemas, ¿cuáles son? Ponle el nombre que quieras. Y ese problema, ¿qué es lo que te hace buscar al Señor? Aquí Israel, mira, va a acampar en un lugar que se llama Pijajirot. Baal Zephon es un nombre que significa Baal, que era el dios de la fertilidad de los cananeos. Y era un dios que ellos idolatraban, pero ahí les dice, ve y acampa, es la orden de Dios. ¿Para qué? Para que después Dios los haga cruzar por el Mar Rojo. Pero Dios endurece el corazón de Faraón. Eso es lo que hace Dios, endurece. ¿Tú crees que las pruebas que vives tú en tu vida o los problemas que vivas tú en tu vida, y a veces tú dices, Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas en mi vida? ¿Por qué estoy viviendo esta situación tan difícil en mi vida? ¿Tú crees que Dios no esté al control de todas las cosas, y del gobierno, y de la política, y de todo lo que vive el mundo? Dios está al control de todo, porque Dios es soberano. A Dios nadie lo gobierna. Y Dios gobierna todo. Y ese problema que tú estás viviendo a veces en tu vida, que está siendo difícil y que te está doliendo, Dios tiene el control. Pero lo único que quiere es que a veces te humilles. La Biblia dice así, Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Y la Biblia te dice que cuando tú te humillas serás enaltecido. Sí, eso es lo que hace Dios cuando nos humillamos delante de Él. Cuando lo reconocemos, cuando decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito en todo tiempo y en todo momento. Necesito que mi vida sea entregada a ti, necesito que mi familia sea entregada a ti, que lo que yo hago sea entregado a ti, porque todo gira en torno a ti, Señor. Fíjate, ahora, Faraón representa también el orgullo del hombre. ¿Por qué? Porque Faraón, tú puedes ver todo el Éxodo, ¿y qué es lo que hace Faraón? Faraón fue humillado y sus dioses no le ayudaron. Y eso es lo que representa a veces el orgullo del hombre, porque sus dioses no le ayudan. ¿Y qué decían? Adoramos una rana, ¿sí? Entonces te voy a mandar ranas. Adoramos al sol, a Ra. Te voy a mandar tinieblas. Adoramos al ganado, tenemos una vaca que la adoramos. No recuerdo los nombres bien de los dioses de los egipcios. Sí, pues sobre tus ganados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Humilló a Faraón. Y a veces Dios te humilla y de repente en tu vida hay situaciones difíciles, pero en el hombre ¿qué hay? Hay orgullo. Fíjate, el peor pecado, ¿cuál es? Es el no creer. Ese es el peor pecado. Ese es el peor pecado del hombre, el no creer. Y yo el día miércoles o jueves fui a un lugar y había un doctor. Y le digo, oye, es que Dios puede darle sanidad al hombre, Dios puede hacer esto, Dios puede hacer aquello. Y el doctor, ¿sabes qué me dijo? No aprendí. Allí hay un problema grande en el hombre. Si tú lees Isaías capítulo 2, cuando venga el fin de los tiempos, porque va a pasar así como Jesucristo vino en carne y dio la salvación a los hombres. Y cuando tú lees Isaías 2, dice que los hombres huirán a las peñas ¿de qué? De los montes y a las hendiduras de las cavernas. Y se guardarán ahí, ¿no? Y dice que Dios humillará a todo altivo, a todo soberbio. El problema del hombre, después de la caída y después de la purificación por la lluvia a través de Noé, fue que el hombre, ¿qué? Hizo la torre. Y la torre, ¿qué representa? Babel, Babilonia, es un juego de palabras. ¿Y qué representa la torre? El orgullo del hombre. Nimrod, cuando tú lees Génesis capítulo 11, cuando habla de Nimrod representa la rebeldía del hombre. Vamos a coser ladrillos y vamos a hacer una torre tan alta que llegue hasta el cielo y seremos semejante a Dios. El hombre siempre se ha querido comparar a Dios, y aquí hay un problema también en el hombre. Satanás siempre mete argumentos al hombre y le dice, no pasa nada, con que Dios te ha dicho, vas a ser como Él. Génesis 2, capítulo 17. Y aquí hay un problema en el hombre tiene autoconfianza. Pero la Biblia te dice, no confíes en ti, no fías en tu propio corazón. Fíate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si hay un problema en tu vida, en cualquier área, Dios sí lo puede solucionar. Dios lo puede hacer. Pero primero quiere que
tu corazón. Primero quiere trabajar contigo, con tu corazón, que tú le des ese corazón a Dios. Fíjate, ahora, eso es lo que representa el orgullo del hombre. Santiago 4:6 te dice que Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quién, a los humildes. Antes de pasar al verso 7 que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Porque el hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está persiguiendo Satanás, un tipo de Satanás, Faraón, al pueblo de Israel? El hombre o el creyente, ¿qué es lo que hace? Siempre le echa la culpa al diablo. Y siempre, no, todo lo que me pasa en mi vida es la culpa del diablo. Y todo lo que sucede en mi vida es la culpa del diablo, y el diablo tiene la culpa y Satanás. ¿Sabes qué es lo que pasa a veces? Necesitamos ¿qué? Arrepentimiento, reconocer. La Biblia te dice así, que quien encubre sus pecados no prosperará, mas quien los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Cuando nosotros reconocemos, ¿sabes qué, Señor? Soy un pecador, necesito ser lavado a través de la sangre, necesito de ti. ¿Qué es lo que hace Dios? Te estás humillando. Pero ¿qué es lo que te dice Santiago 4:6? Que Él resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a los humildes. A veces cuando yo veo las personas, ¿no? Y de repente le están pasando tantas cosas en la vida, ¿no? Y yo lo vi, ¿no? A mí muchas veces me predicaron la palabra, mucha gente me predicó la palabra. Y me decía, Víctor, ve a la iglesia, Víctor, ve a la iglesia. Y tuve que caer en una situación dura para reconocer a Dios. Y a veces tú le estás predicando a las personas y le dices, Jesús te ama, Jesús te está buscando. ¿Y qué es lo que hace? De repente la persona dice, no, si me entiendes, no lo necesito. Y cuando llega la situación difícil en la vida del hombre, ¿qué es lo que hace? Reconoce a Jesús. Eso es lo que hacemos. Fíjate, ahora, en estos versos, del verso 1 al 4, la iglesia debe de recordar la liberación del pecado por medio de Cristo. Al igual que Israel fue liberado de la esclavitud egipcia, la iglesia es libertada del pecado por Cristo. Ve a Romanos capítulo 6, versos 6 al 7. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 6, versos 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí. Eso es lo que te dice la Biblia. La Biblia te dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero que has sido sepultado juntamente con Cristo. Esto no te exenta, ojo, ¿no? No te exenta que como cristiano ya no falles, no te equivoques, no, eso no te exenta. Has sido libertado del viejo hombre, de tu raíz pecaminosa, porque venimos de esa raíz de Adán. Pero no quiere decir que no nos equivoquemos como creyentes. De repente vas a fallar como creyente, de repente puedes tener un mal día y puedes a lo mejor enojarte, airarte, de repente puedes murmurar, quejarte de la situación que vives como creyente, pero eso no te va a exentar, ¿sí me entiendes? Pero has sido sepultado juntamente con Cristo para vida nueva. Fíjate, el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando recibes al Señor en tu corazón, has sido justo por la fe. Esa es la justicia de Dios, te has sido libertado. Fíjate, ahora, la iglesia no debe volver al pecado después de ser liberada. Israel volvió al pecado después de ser liberada. A la iglesia debe de perseverar en la fe. La iglesia, ¿qué es lo que debe de hacer? Perseverar en la fe. Y la iglesia, fíjate, ellos, el pueblo de Israel, acampa en un lugar específico y Dios les dice y les da la orden. La iglesia, fíjate, la iglesia debe de confiar en la providencia y protección de Dios. Dios protegió a Israel del ejército egipcio y la iglesia debe de confiar en la protección de Dios. Salmo 91:4. Eso es lo que debe de hacer la iglesia, confiar en Dios, en todo. Fíjate, ve al Salmo capítulo 91, verso 4. Salmo capítulo 91, verso 4. Fíjate, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La iglesia tiene que confiar en Cristo. La iglesia tiene que confiar en Dios. No en el hombre, no en lo que ve, en lo que vive.
no en lo que tiene, no en la circunstancia que está viviendo el país, en la política, en el gobierno, en tu trabajo, en lo que sea. Tú debes de confiar en Dios de todo corazón, con toda tu alma. Fíjate, ahora vamos del verso 5 al 9. Y Faraón se decide a forzar a Israel para que vuelva a Egipto. Fíjate, eso es lo que hace siempre el enemigo, trata de volverte a regresar. Fíjate, el verso 5, y dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová al corazón de Faraón y rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron, acamparon junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. ¿Qué es lo que trata de hacer? Ya lo dijimos, ¿no? Satanás siempre te va a tratar de hacer que, de volver al yugo de la esclavitud, de que tú vuelvas al pecado. Si Dios te has libertado de alguna área que a Dios no le agrada, ¿qué es lo que trata de hacer el enemigo? Siempre regresarte otra vez, siempre regresar al viejo hombre. Eso es lo que trata de hacer, eso es lo que estaba tratando de hacer Faraón. No quería dejar ir al pueblo de Israel. Y eso es lo que hace siempre el enemigo. O sea, te dice, ¿para qué buscas a Dios? ¿Para qué crees tanto en la Biblia? ¿Para qué haces caso a esos cristianos? Tú vive en el momento. No te preocupes por lo que ha de venir, no te preocupes por nada. Y eso es lo que trata de hacer. Fíjate, ahora, Efesios capítulo 6, verso a 10, nos habla del 10 al 20, nos habla de la armadura de Dios. Y la Biblia te dice que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad que moran en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo te dice que utilices ciertas armas que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para librar el día malo. El cristiano, ¿de qué se debe de armar? La Biblia te dice que te estés en la justicia y en la verdad. ¿Cuál es la justicia? La de Dios, y la verdad, la palabra. Y que te aprestes con el calzado de la salvación. Si ya fuiste salvo, debes de confiar en Dios. Y debes de decir, a pesar, el ir a Cristo, también puede haber problemas, el ir a Cristo. A veces se va a querer levantar el enemigo. Cuando tú buscas más de Dios, a veces los problemas van a venir. Primera de Pedro capítulo 5, verso 9, te dice, así como todos los hermanos que están en el mundo y van causando los mismos padecimientos y las mismas pruebas, así nosotros también tenemos que ser probados. ¿Quién dijo que la Biblia, que ir a Cristo solamente es bendición, solamente es así lo mejor? Ir a Cristo a veces también puede ser difícil, porque tienes que renunciar. Y eso fue lo que hizo Israel. Israel estaba renunciando a Egipto. Tú te vas a dar cuenta cómo más adelante el pueblo de Israel se empieza a quejar con Moisés y les dice que no había sepulcros en Egipto. Acuérdate que ellos tenían todos los sarcófagos, todas así, las mejores tumbas en Egipto. Y les dijo, nos hubiera sepultado mejor en Egipto. Y se empezaban a quejar, pero Dios tenía un plan para la nación de Israel. Fíjate. Ahora, entonces Pablo aquí te dice que también que hagas, te pongas que el calzado de la salvación y que utilices que la espada, que es la palabra. Pablo te da una serie de herramientas para defenderte. El cristiano también debe de estar que en la palabra, pero también te dice que ores en todo tiempo y en todo momento, con toda súplica en el Espíritu. Cuando venga, a veces tienes que tener discernimiento, a veces como creyente. ¿Por qué? Porque de repente cuando viene la prueba o cuando tú a lo mejor tienes una tentación como creyente, tienes que tener ese discernimiento y tienes que orar a Dios, tienes que buscarlo. Eso es lo que tiene que hacer todo el creyente. O cuando de repente quieras explotar, enojarte, hallarte, contender con alguien, gritar, tienes que tener discernimiento. Cuando la Biblia dice que la lucha no es contra sangre ni carne, el que está enfrente es nuestro enemigo. Tu esposa no es tu enemigo. Tu familia no es tu enemigo. Tu enemigo no lo puedes ver. Y la Biblia sí te lleva a orar.
en todo tiempo. Por eso Pablo dijo que la lucha no es contra sangre ni carne. El peor enemigo del hombre, ¿quién es? La propia carne. ¿Por qué? Porque somos seducidos por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos. A veces la carne se va a querer levantar. Pero cuando tú sujetas la carne a Cristo, el Señor te va a libertar. Pero también a veces ya la carne está sujeta a Cristo y a veces el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a poner a veces la tentación o va a poner a veces de repente la prueba. ¿Y la tentación qué es? ¿No? De repente llega la tentación y está ahí la tentación y tú ves la tentación, ¿no? Y la tentación puede ser en cualquier área, ¿no? O sea, no nada más así para los hombres las mujeres, ¿no? Para los hombres el alcohol, o para las mujeres también que el enojarse, el airarse, o para los hombres lo mismo. Esa es la tentación, pero la Biblia te dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, y juntamente con la tentación te dará la salida para poder soportar. Cuando viene la tentación al hombre, debes de sujetar tu carne a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, porque sí van a venir las tentaciones, a veces al creyente, pero debes de estar sujeto a Cristo. Fíjate, ahora, fíjate, Stott, citando a Simpson, dice: las tácticas de intimidación e insinuación alternan el plan de la campaña de Satanás. Él hace de ambos el que intimida y el engañador. La fuerza y el fraude son parte de su ofensiva maestra en contra del campamento de los santos. El nombre diablo viene del griego, que significa diablos, y el significado del nombre diablos es el calumniador, el engañador, el padre de mentira. ¿Qué es lo que hace Satanás siempre? Calumnia y engaña al hombre, ¿no? ¿Y qué le dice al hombre? O sea, te engaña con muchas cosas, te engaña con los placeres cotidianos, te engaña con qué, con los deleites, te engaña con todo. Y a veces te dice que no pongas atención en la verdad. Si no, muchos hombres llegarían a Cristo, pero a veces al hombre le cuesta ir a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre lo engaña y lo calumnia y le miente. Y a veces te dice, esto es lo importante. Pero el apóstol Pablo y el apóstol Juan dice así: no améis al mundo ni lo que está aquí, porque cuando uno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El creyente debe de estar sujeto a Dios. Fíjate, ahora, Satanás es el adversario, así como Faraón era el adversario, no quería dejar ir al pueblo. Pablo lo ve así, ve a segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4 y del 9 al 12. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Capítulo 1? Ajá, vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4. Fíjate, ve lo que dice el apóstol Pablo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Todos creemos, ¿no?, que en algún día vendrá el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que te está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cómo se ve el tiempo que vives? Así velo así, ¿cómo se ve? Rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes, ¿no?, inundaciones. ¿Cómo se ve el tiempo? ¿Este mundo está gobernado por Dios? Así es la pregunta. ¿Tú cómo ves el tiempo? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven así, todo está normal? ¿O todo está diferente? Todo está cambiando. Hace 20 años, ¿cómo era el tiempo, no? Hace 10 años, ¿cómo era el tiempo? Cuando estaban nuestros padres, ¿cómo era el tiempo? Y ahora, ¿cómo ven los tiempos? Va mudando. O sea, va cambiando todo. ¿O qué será? Sí, si me entiendes, o todo está igual. ¿Qué es lo que te sugiere aquí el apóstol Pablo? Dice: no te conturbes. Dice: porque el día del Señor está cerca. Esta carta fue escrita 2000 años. 2000 años.
y se la escribía a la iglesia de Tesalónica, porque ellos pensaban que en ese tiempo ya venía el Señor. Pero realmente tú puedes ver que lo que son 1000 años para el hombre es un día para Dios, y Dios no retarda su promesa. Fíjate, dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuántos de repente, bueno, has visto que de repente eran cristianos y se apartan del Señor? Esa es la apostasía, cuando se apartan, y lo está diciendo la Biblia, fíjate, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo, Satanás, es él. ¿Y se está manifestando o no? ¿Está engañando a los hombres o no? ¿No habrá más inmoralidad en los jóvenes, en todo? ¿No hay más que pecado en la tierra o todo es normal? ¿Tú cómo ves el tiempo? Sí está, ¿no? Fíjate, dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ver verso 9. Fíjate, inicuo, cuyo advenimiento de este mismo capítulo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Y a poco no tú de repente ves gente que de repente practica, ¿no?, la santería, cree en la muerte y todo? Sí les da favor, ¿sí me entiendes? Y sí de repente los ves que prosperan, y sí de repente les salen las cosas. Pero ¿por qué? ¿Quién da también poder al hombre? ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién es un imitador de Dios? ¿Y quién le hace creer al hombre? Él, ¿no? Fíjate, el verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí hay un problema para el hombre, hay una condenación. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quién dijimos que engaña al hombre? ¿Quién le hace creer al hombre? El calumniador, Satanás. ¿Y qué le dice al hombre? No busques, no busques de Dios. ¿Para qué lo buscas? Tus problemas son normales, lo que vives todo es normal, tu vida es normal, todo lo que está sucediendo es normal, en la tierra todo es normal, va mudando, es una nueva generación, todo tiene que volver a cambiar. ¿A poco no mete así argumentos? ¿Qué te dice? Provenimos del mono, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? ¿Qué te dice? La Biblia es un cuento de puras fábulas, ¿para qué la lees? El Edén, todo eso, o sea, ¿quién lo inventó? Y a veces, ¿qué hace creer al hombre? La mentira, ¿no? Fíjate, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto, fíjate, ve quién envía el poder engañoso a los hombres. ¿Quién envía? ¿Quién permite las cosas? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Quién endurece el corazón de Faraón? El mismo Dios. ¿Y quién engaña al mismo hombre? Fíjate, Dios va a permitir algo en el hombre. Dice, y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El día del Señor algún día vendrá, ¿no? Y el juicio de Dios algún día vendrá. Y sí pasará, ¿no? Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3, sabiendo que los elementos serán fundidos y que no quedará piedra sobre de piedra, ¿cómo no hemos de vivir de forma piadosa y santamente? Y de repente yo veo y veo así en el Facebook y estamos rodeados de volcanes, ¿no? ¿No te has dado cuenta? Y de repente ves Iztapalapa y es un volcán, y ves Cuicuilco y es un volcán, y ves más para allá y otro volcán. Y dices, y dicen que el fin de los tiempos va a ser con fuego y azufre, ¿sí me entiendes? Y de repente ves que Yellowstone ya está empezando, ¿no? Y de repente, ¿sí me entiendes? O sea, no sabemos, ¿no? O sea, a la iglesia no le debe preocupar eso. Pero, o sea, digo, entonces ya empieza a tener todo lógica, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y empiezas a conocer la verdad, y empiezas a conocer que este mundo no está gobernado por Dios, sino este mundo por quien está gobernado, por Satanás. Y este mundo es caído, y por eso hay tantas cosas que pasan en el hombre, y por eso hay un velo en el hombre, y por eso está la iglesia también, para predicar la verdad, pero también para guardarla. Para eso Dios hizo la iglesia. Fíjate, vamos entonces estos versos. Vamos del verso 10 al 12 de Éxodo 14, ve el verso 10 al 12. Fíjate,
Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué no mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Aquí ya hay un problema con el pueblo de Israel. Tuvieron miedo. El miedo es algo que a veces tiene el hombre y es algo natural. ¿Por qué? Porque el miedo entra a partir de la caída. Y de repente el pueblo de Israel, sí, ya habían visto las maravillas de Dios. La tierra de Gosén no fue tocada. Fue la única tierra de Egipto que no fue tocada, la tierra de Gosén. Pero ellos también, ¿qué tuvieron? Tuvieron miedo. Y a veces en el hombre hay eso, ¿no? Hay una naturaleza que nos lleva a tener miedo. Pero ¿qué hicieron? El pueblo de Israel clamaron. Cuando a veces tú también tengas miedo como hombre, porque a veces no vas a decir, ay, no, siempre he sido bien firme, nunca he tenido miedo, ¿no? A veces va a llegar en tu vida duda, miedo, incredulidad. Pero ¿qué tienes que hacer? Ellos clamaron. Pero también estaban viendo que Dios los había sacado de Egipto con sus maravillas, con sus señales, y se empezaron a quejar. ¿Y qué le dijeron a Moisés? No había sepulcros en donde nos pudieras enterrar. Y a veces así es el hombre, ¿no? De repente Dios te libertó, ¿sí me entienden? Te liberta del pecado, te da la salvación, te da vida nueva. Y de repente tú le dices a Dios, me has dejado, me has desamparado. ¿Por qué me están pasando tantos problemas en mi vida? Y a veces te acercas a Cristo y de repente empieza la lucha porque Él se va a querer levantar. Y de repente en tu vida va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Estás confiando en Dios. Tienes que confiar en Dios en todo. Y aunque a pesar de que a veces haya temor en tu vida, incredulidad o duda, confía en el Señor. Todo lo que está escrito es verdad. Todo es real. Fíjate. Ahora, Moisés sin duda había sido levantado por Dios. ¿Y qué le dijo? Tú vas a ser Dios para Faraón y Aarón profeta. Estos fueron los primeros capítulos de Éxodo, ya lo leímos. Moisés va primero con su pueblo y les habla. Reciben a Moisés y después dudan. Aunque aquí al último vamos a ver que hay un problema. Fíjate, Israel hizo lo correcto. Cuando nos encontramos en lugares peligrosos y sin salida fáciles de encontrar, debemos de clamar a Dios, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulación. Cuando tú te encuentres en una situación dura, ¿qué debes de hacer? Clamar a Dios. Ve al Salmo 46.1, vamos al Salmo, capítulo 46, verso 1. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjate, ahora, el miedo y la duda de Israel vieron al ejército de egipcio acercarse, temieron por sus vidas y clamaron a Dios, criticaron a Moisés y a Dios, preferían la esclavitud en Egipto antes de morir en el desierto. Fíjate, las características del miedo y la duda de Israel, falta de fe en Dios y en su providencia. Y Hebreos 11.6 te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces va a haber situaciones en nuestra vida que nos van a dar miedo e incertidumbre. Y de repente puede ser hasta el mismo gobierno, ¿no? O sea, que dices, no, pues este gobierno está, ¿y qué va a pasar? Y todo, no, confía en Dios. Él gobierna, no tengas miedo. Y a veces de repente también, ¿qué puede pasar? Te pueden, alguna situación dura, ¿no? Pero debes de confiar en Dios. Fíjate, Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2. Vamos a Hebreos 12, verso 1 al 2, ve Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si tú lees Hebreos 11, puedes ver todos los héroes de la fe y personas normales que de repente dejaron todo para seguir a Cristo, como nosotros.
Y personas que también lucharon. Y unos dicen que estuvieron en el foso de los leones. Otros de repente entraron en un horno de fuego. Otras que eran estériles concibieron. Y de repente ves los milagros y maravillas de Dios. Y te dice, teniendo esta nube de testigos en derredor nuestro. La Biblia no es escrita por los hombres. Realmente. Es escrita por los hombres a través del Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia es real. Fíjate, el verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo, darnos salvación. Fíjate, ahora vamos a los siguientes versos de Éxodo. Éxodo, fíjate, vámonos a Éxodo 13, 18, fíjate. Nada más quiero leer esta parte, dice, la iglesia debe de confiar en la soberanía y providencia de Dios, aunque las circunstancias parezcan adversas. La iglesia debe de confiar en Dios. Ven nada más, aquí hay una serie de salmos. Salmo 115, 9, 12, Salmo 3, 3, Salmo 119, 114. Vamos a leer el Salmo 119, 114. Salmo 100 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra esperado. Y ahora ve al Salmo 118, 6, 9. Aquí te regresas, nada más tantito, no está tan lejos. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, no debes de temer a nadie, ¿sí me entiendes? A nadie ni a nada. Si Dios está contigo, ¿en quién tienes que confiar? En Dios. Y a veces puede haber una prueba, ¿no? Y de repente así vas al médico y hay un diagnóstico y el médico ¿qué te dice? Muerte. Y Dios ¿qué te dice? Vida. Y la muerte no debe preocuparle al creyente, porque la muerte es un paso para llegar a Jesús. Pero a veces también Dios ¿qué te dice? Yo lo puedo hacer. Tu circunstancia no es difícil, yo puedo solucionar ese problema. Fíjate, el verso 7 dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. O sea, confías en tus gobernantes, confías en tu presidente, confías en lo que tienes, confías en lo que eres, o confías en Dios. Si la Biblia dice que los elementos serán fundidos y que no quedará piedra sobre de piedra, si confiamos a veces en lo que tenemos, en lo que vivimos, se va a acabar. Esa es la caña cascada. Y una caña cascada es partir tu mano. ¿Sí me entiendes? Esa es una caña cascada. No te vas a poder apoyar bien. Si tú confías en algo que no es Dios, estás confiando en algo que no está bien. Fíjate. Ahora, el verso 13 al 18 de Éxodo. Vámonos al verso 13 al 18. Éxodo 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación. Cuando Moisés se refiere aquí a la salvación, esto está apuntando a la salvación ¿de quién? De Cristo. Y les está diciendo a su pueblo, no teman, confíen en la salvación. ¿Y qué es lo que te dice Dios? Ya eres salvo. Esto apuntaba a Jesucristo. Y eres salvo por pura gracia, no por obras. Y ya has sido redimido. Fíjate, el verso 13, sigamos. Dice que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dios está hablando aquí con Moisés y le está diciendo, ¿por qué oras a mí? Actúa. A veces hay un tiempo que tienes que orar, pero a veces también hay un tiempo que tienes que actuar como hombre. Eso es lo que está diciendo Dios a Moisés. Fíjate, ahora dice, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar, en seco,
Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Abrió el mar. Y fíjate, Dios no los quiso mandar por el lado de los filisteos, porque ellos, el capítulo 13 de Éxodo, cuando tú lo lees, Dios no los quiso mandar con el lado de los filisteos. ¿Por qué? Porque iban a ir a la guerra, y si hubieran ido a la guerra se hubieran arrepentido, porque ellos no estaban preparados para la guerra. Pero Dios, ¿qué fue lo que hizo? Pasa por el mar. Y si tú ves la península de Suez, ves así, busca en internet, y de repente puedes ver el mapa en dónde está Egipto y cómo pasaron a la península del Sinaí, y de repente puedes ver cómo está esa parte de la península, y ves el pedacito que Dios abrió. Es una parte que cruza el mar de Egipto, y ese pedazo que lo abre. Y realmente tú puedes ver cómo hay personas que estudian toda esa parte, los teólogos y todo, y de repente puedes ver cómo Dios hizo así columnas de agua y detuvo el agua. Y cuando el pueblo de Egipto iba persiguiendo a los israelitas, a los judíos, dice que la columna de fuego, más adelante lo vamos a leer, que la columna de fuego de Dios cubría a los judíos, pero era tinieblas para los egipcios. O sea, ese es el poder de Dios, ¿no? De repente puedes ver la mano de Dios, y de repente ves un mundo caído, ¿no? Y la iglesia es escogida. ¿Por qué? Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si tú crees en Cristo, y si tú estás en la verdad, y hay un cosquilleo en tu corazón de repente de seguir a Jesús y de buscar a Dios, es porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, pero para que fueses santo y sin mancha. Y así como Dios guardó al pueblo de Israel en esa parte, y la columna de fuego sirvió como una lumbrera para el pueblo de Israel, y Dios los acompañaba, así Dios está con la iglesia, y Dios te ha escogido, y tiene un propósito para cada creyente. Y a pesar de todas las circunstancias que tú ves que vive el pueblo de Israel en esa parte, ¿no? Y tienen que dejar todo, ¿no? O sea, dejan todo y siguen a Dios, ¿no? Y siguen la orden de Moisés, y van caminando dentro del Mar Rojo, y tienen la incredulidad, y de repente dudaron, porque eso es lo que a veces hacemos. ¿Seguir a Jesús será real? ¿Será que todo es real, lo que pasa en la tierra, y se va a cumplir todo lo que está escrito en la Biblia y todo? Y a veces hay duda. Pero la Biblia te dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados, y todas las cosas sobran para mí. Y de repente hay algo que te hace acercarte a Cristo, ¿no? Una situación dura, y de repente dices, quiero rendir mi vida a Cristo. Y hay pruebas, y de repente dices así, ¿no? Como José. A José lo aventaron, el soñador. Sus hermanos lo vendieron a una compañía de madianitas. Y después una mujer se quitó la ropa y lo quería hacer fornicar. ¿Y qué fue lo que hizo José? Se guardó su integridad. Y así es la iglesia. A pesar de las pruebas que vivas, y a pesar de las cosas difíciles que vivas aquí en la tierra, tienes que guardar tu integridad como cristiano y seguir al Señor. Y va a ser a veces de repente difícil, ¿no? Porque el seguir a Cristo va a ser de repente difícil. Pero después de todo, si José no hubiera entrado a Faraón, el pueblo de Israel no estuviera en la tierra de Gosén, que fue donde Dios guardó a la nación de Israel, y esas plagas postreras que juzgó a Egipto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Guardó a la nación de Israel para que esas plagas postreras pues no tocaran a los israelitas. Y de repente tú ves a la iglesia, y estamos aquí reunidos y todo. ¿Y qué es lo que te dice la Biblia? Que la iglesia va a ser guardada de la ira de Dios. Cuando venga el rapto de la iglesia, y cuando venga el juicio de Dios, porque la iglesia vive la gracia, el favor inmerecido de Dios. Cristo murió por los pecadores. Pero cuando suene la final trompeta y ya no haya más tiempo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a transponer a la iglesia y la va a guardar de la ira de Dios. Eso es lo que va a hacer Dios. Así como guardó a su pueblo en el Éxodo, es un memorial para la iglesia, que de repente entienda que este es un mundo caído, y de repente va a llegar un momento en que Dios diga, hasta aquí, ya me cansé, así como lo hizo con Egipto.
y abrió el mar y todo. Va a llegar un momento que Dios diga hasta aquí, se acabó. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a mandar su ira y va a arreglar el pecado de la humanidad y va a restaurar la tierra. Será el milenio. Fíjate, ahora estos versos 13 al 18. Dice, Moisés tenía fe. Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 9, nos habla del don de fe que es dado por el mismo Espíritu. Fíjate, ahora vamos a ir al verso 19 al 22. Vamos al verso 19 al 22 de Éxodo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Quién guardaba al pueblo de Israel? Dios. ¿Quién ha guardado hasta aquí nuestras vidas? Y de repente, no sé si has tenido un accidente duro, o de repente has visto que más adelante hubo una volcadura, o no sé, ¿no? Algo. ¿Y quién ha guardado tu vida todo el tiempo? ¿Y quién la guarda? ¿Y quién te da la vida? ¿Y quién de repente puede agarrar y decir hasta aquí? Vámonos a casa. Y el hombre atesora su vida aquí. ¿Quién guardó a Israel en ese momento? ¿Quién los estaba guardando? Con la columna de fuego y la nube de su presencia, Dios. Y la nube de su presencia significaba el bautismo para la nación de Israel. Y a veces Dios está guardando tu vida, está guardando tu casa, tu familia. Y a veces tú te preocupas por todo, pero es el mismo Dios. La Biblia te dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas de delante de ti nuestras peticiones. Y el Dios de paz te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera. Fíjate, sigamos estos versos. Dice, y era nube y tinieblas. Fíjate, aquí como era nube para Israel y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios puso como un vado para que los egipcios no se acercaran, y los egipcios iban con armamento, y de repente nosotros vemos todo lo que pasa y todo, y Dios te guarda, ¿no? Y no te pasa nada, y de repente el Señor te está cubriendo, está guardando tu casa, tu familia, todo. Eso es lo que hace Dios, fíjate. Y dice, y extendió el verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Esto es un milagro, ¿no?, de Dios. Y a veces creerlo se oye muy loco, ¿no? Pero si Jesús vino en carne, ¿no?, y descendió del cielo, ¿no?, ¿qué hizo, no? Convirtió el agua en vino. ¿Qué más hizo? Multiplicó la cesta de los panes, sanó un leproso. Y tú de repente oyes testimonios en la iglesia que el hermano se dedicaba a sicariato y de repente era un asesino y Dios restaura esa vida. O de repente era un alcohólico y Dios restaura esa vida. Es un milagro de Dios, ¿no? Y sí lo puede hacer, pero hay que tener fe. Y tú ves a tu familiar, de repente ves a algún amigo, y tienes que seguir orando por él. Tienes que seguir confiando en Dios, de que Dios va a hacer la obra y que lo puede hacer en ti, en tu familia, en tu casa, en todo. Porque Dios nunca cambia su carácter. Dice la Biblia que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y el carácter de Dios nunca cambia. Él es verdadero. Y tienes que seguir orando. Y a lo mejor esa persona o esa familiar o ese amigo que tú estás orando y que tú estás clamando a Dios, Dios va a hacer la obra. Dice la Biblia en Santiago 5 que la oración eficaz del justo puede mucho. Y ya somos justificados. Fíjate, el 21 entonces dice, y él volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. El 22, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Quién detuvo las aguas? ¿Y quién hace un milagro en tu vida? ¿Quién hace la obra? Y de repente un hermano me decía a mí, Víctor, lloré mucho por ti. Y de repente para que prediques la palabra, y para eso yo nunca me imaginé ni predicar la palabra, ¿no? O sea, ni entenderla, ¿no? O sea,
no me imaginé nunca nada. ¿Sí me entiendes? Yo quería vivir la vida loca, ¿no? O sea, y yo ni me imaginé casarme, ¿no? O sea, y yo cuando llego a la iglesia me dicen los hermanos, pues es bueno que eres por tu esposa. Y yo de repente no me imaginaba muchas cosas, pero lo único que dije, Señor, quiero salir ya de todos mis problemas. Quiero salir de esta vida, no me gusta. Y el Señor te da gracia, ¿no? Por eso, ¿qué te dice el primer versículo que leímos de Hebreos 3:15? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el desierto. ¿Quién le hablará al hombre realmente? Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Apocalipsis 3:20 te dice, aquí yo, y toco a la puerta, y quien escuche mi voz y abra la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Dios puede restaurar una familia, Dios puede restaurar todo. Y tú puedes ver al hombre así que de repente dice, este no tiene solución. Y de repente un amigo me contaba que había un pastor que se sentaba con un alcohólico y le daba diario una caguama, cada semana. Y venía y le daba una caguama y le predicaba. Y tú a veces vas a decir, bueno, ¿cómo? Abrió el mar Dios. Y o sea, tú puedes decir, ¿cómo un cristiano, un pastor le va a estar dando una caguama? Se la pedía. Y hasta llegó el momento que el pastor le dijo, hasta aquí ya fue la última. Y el pastor oraba. Y cuando volvió a ver a este hombre ya predicaba el evangelio. Entonces Dios no puede hacer obras, Dios no puede hacer todo. No hay que dudar del poder de Dios, porque a veces dudamos. O sea, si Dios detuvo con las aguas, ¿sí me entiendes? Porque es real lo que hizo Dios. Porque todo lo que está escrito en la Biblia, yo creo el 100%, no 99, 100% que todo lo que está escrito es real. ¿A poco Dios no puede hacer una obra en alguien? Y tú ves una persona que dices, no, este ya no tiene solución. Y a veces Dios te pone en lugares, ¿no? O sea, yo le digo a un amigo que está en el centro, aquí hay mucha necesidad, porque le cuentan de qué, de sicariato, hay prostitutas, y le digo, aquí hay mucha necesidad, porque todas esas almas están perdidas y van para condenación. Y de repente le digo, aquí es donde el Señor te puede utilizar. Y de repente tú estás en donde vives y a lo mejor es un lugar mejor y todo, ¿sí? Y de repente ahí también hay necesidad. Y ves todo tu alrededor y dices, en todos los lugares hay necesidad de Cristo, porque Jesús dijo a través de Pablo, dice que Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo no solo vino a abrir el mar, porque Él estaba ahí. Jesucristo no solo vino a darte sanidad. Jesucristo no vino a darte restauración en tu familia. Jesucristo no vino a sacar a un alcohólico del alcoholismo. Jesucristo vino a darle salvación a los hombres. Por eso Moisés dijo, estad firmes y sabed de la salvación. Eso es lo que vino Jesús, a darte vida eterna. Eso es lo que vino. No vino a solucionar todos los problemas solamente, que lo va a hacer en su misericordia. Pero eso es lo que vino. Fíjate, vamos de los versos hasta el 28. De los versos 23 al 28. Fíjate. 23 hasta el 31, vamos. Para terminar. Dice, siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y tú ves todos los ejércitos, ¿no? Y ves así en las noticias, en TikTok y todo, ¿no? Y ves cómo Estados Unidos tiene armamento militar, y ves que China tiene armamento militar, y ves que todos los países tienen bombas nucleares y todo, ¿no? Y el hombre, ¿qué? A sus fuerzas. Pero si Dios quisiera, ¿qué hace? Los fulmina. ¿Sí? Y todo su armamento militar y todo lo que ves que tienen y todo, si quiere Dios puede parar al hombre cuando quiera, y a la mejor potencia. O sea, hemos leído, ¿no?, de los reinos que han existido en la tierra, y tú ves Babilonia, y ves Asiria, y ves Egipto, y ves Roma, y ves de repente así todos los imperios que han surgido en la historia, y los ve Daniel, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Dios? Sucede un imperio por otro, y ves cómo sucede de Babilonia a Persia, de Persia a Grecia, Alejandro Magno, y de Grecia a Roma. Entonces,
¿quién gobierna la tierra? ¿El hombre o Dios? ¿Sí me entiendes? O sea, a lo que voy. ¿Quién gobierna? Y a veces tu preocupación es dura, ¿no? De repente te preocupas. Y de repente dices, de esta sí no salgo. Pero si Dios gobierna, y si Dios es soberano, y si Dios puede derribar a cualquier ejército y echó los carros de Faraón, la potencia militar, imagínate Estados Unidos, si me entiendes, con todo el armamento nuclear, China, con todo el armamento nuclear, y si Dios quisiera, ¿qué hace? Los apaga y los fulmina, porque es Dios. No hay que dudar. Fíjate, el verso 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Marcos 4:22 te dice que no hay nada oculto que no tenga que ser manifiesto. Dios sabe todo de tu vida, de lo que vives, de lo que eres, de lo que tienes. Conoce cada parte de ti. La Biblia dice que mi embrión o tu embrión vieron ¿qué? Mis ojos. Cuando hay un nacimiento, cuando Dios está formando un bebé, ¿quién lo creó? ¿Y por qué estará ahorita pro aborto? ¿Quién da la vida? Dios. ¿Quién te creó desde que estuviste en el vientre de tu madre? Pero ves cómo hay un engaño, ves cómo el engañador te empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué vas a Jesús? ¿Para qué tanto Jesús? No, vive el momento. Deleítate, disfruta, haz aquí en la tierra, en lo temporal. Y yo digo, no es malo que trabajemos, no es malo, pero el problema es cuando el corazón está apartado de Cristo. Ese es el problema grande del hombre, cuando se ha desviado. Por eso Pablo dice en Romanos 3, no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, sepulcro abierto es su garganta, todos se desviaron. Cuando Pablo se refiere que no hay justo, ni aun uno, es porque venimos de quién? De Adán. Todos los hombres venimos de esa raíz. Pero hay justo en quién? En Cristo. En Cristo está la justificación por la fe. Solamente a través de él. Fíjate, el verso 24, 25, ¿no? Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente, ¿ves? ¿Ves? Dios puede hacer lo inimaginable. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Cómo empieza versos atrás? Duda. Duda. ¿Sí me entiendes? A veces hay duda en tu corazón. Pero después de la duda, clamaron. Moisés clamó, obedeció. Y después, ¿qué hizo Dios? Obró, ¿no? Está obrando. Y tú puedes ver así, de repente hay duda. Y de repente hay incertidumbre. ¿Qué es lo que te dice la Biblia? Orad sin cesar, por nada estéis afanosos, confía en mí. Ahí hay duda al principio. Y dijeron, nos trajiste a morir. Pero después ven la mano de Dios. Y después de todo lo que tú vivas, de todas las situaciones difíciles, que digan, no, ya esta no tengo salida, puedes ver la mano del Señor. Pero antes de todo debe de haber un arrepentimiento. Eso es lo que tienes que hacer como creyente, arrepentirte. Señor, muéstrame tu condición de hombre. Por eso el salmista dice, examíname, pruébame y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Eso es lo que tiene que hacer el hombre, reconocer la necesidad de Dios y reconocer su pecado. Fíjate, el verso 26 dice, y Jehová dijo, fíjate, el 25, Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios pelea por ti. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos, y el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquella grande
el grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. ¿Cómo empieza el Éxodo? Yo te voy a libertar con mis señales y con mis maravillas. ¿Cómo empieza Moisés con su pueblo? Moisés empieza a hablar con su pueblo y lo hace a su fuerza. ¿Y su pueblo qué hace? Lo rechaza. ¿No se parece esto a Jesús? ¿A quién fue primero Jesús? ¿De dónde proviene? De los judíos. Juan 1:12, ¿qué te dice? Mas a su pueblo fue, pero su pueblo no le recibió. Mas a todos los que le recibimos nos dio autoridad de ser hijos de Dios. No se parece. Moisés es un tipo de Jesucristo, es un redentor. Y tú puedes ver fíjate. Vamos a esta parte para que veas cómo es. Moisés, al principio, Moisés, ¿qué es? Está en una cuna, ¿no? Y lo avientan en un Moisés. ¿Y Jesucristo qué fue? Fue perseguido, porque era la salvación a través de Herodes. Ahora, fíjate, es un libertador. Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y Jesús, ¿qué hace? Nos libera del yugo de la esclavitud, nos libera del pecado. Eso es lo que hace Jesús. Fíjate, profeta y mediador. Moisés es considerado el profeta que recibió la ley de Dios. Y Jesús también es visto como un profeta que trae la nueva ley del amor y la gracia. Identificación con el pueblo. Moisés rechazó los privilegios del palacio para identificarse con los incluidos. Y Jesús de manera similar dejó su posición en el cielo para tomar forma de esclavo. La Biblia dice que Jesús es Dios, descendió del cielo y tomó una forma de hombre para darle salvación a todos los hombres. Es el mismo. Moisés es un redentor. Jesús es un redentor para la humanidad. Todos los hombres necesitan a Jesús. Vamos a orar, ¿va? Hasta aquí acabamos. Va. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y pues ayúdanos, Señor, a saber que tu palabra es inspirada por ti, Señor. Útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. A fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que este memorial, Señor, es real, Señor. Así como tú abriste las aguas, Señor. Así como tú hiciste milagros, Señor. Lo puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Pero también primero, Señor, ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, Señor, en todo, Señor. A que realmente te busquemos con el corazón, a que tengamos un corazón limpio, Señor. Un corazón sincero, Señor. Renuévalo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Sé tú obrando en cada uno, Señor. Bendícele, Señor. Guárdale, Señor. Y que tú seas mi Dios y que la confianza nuestra esté puesta en ti, Señor. Porque tú eres el autor y el consumador de la fe, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.